tardes todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos hacer partícipe de su tiempo. Gracias para permitirnos entrar en sus oficinas, en las aulas, tal vez en su casa, bajo esta nueva modalidad de trabajo. Muchos de ustedes pudieron ver el video del Grupo Serviacero. Tenemos más de 50 años en el mercado de la distribución de aceros. Nuestra especialidad, Serviacero Especiales, se dedica a la comercialización de aceros que van encaminados para la construcción de componentes, de partes, para la manufactura de piezas que tal vez el día de mañana nosotros como personas vamos a estar usando sin darnos cuenta. Siempre en Serviacero nos hemos enfocado mucho a estar cerca de nuestros clientes con el fin de visualizar de qué manera podemos ayudarles en las necesidades, en sus nuevos desarrollos. Es la primera ocasión en que tenemos este acercamiento de forma diferente, que muy seguramente serán las formas nuevas de trabajar en las cuales deberemos de estarnos adaptando. De inicio, deseo que todos los que estamos aquí reunidos nos encontremos bien. Seleccionamos este tema que a lo mejor pudiera ser raro decir, bueno, ¿por qué vamos a hablar de fallas y por qué no hablamos de nuevos materiales o aplicaciones? Bueno, todo lo que nosotros hacemos en la industria tiene un tiempo de vida. A veces hay errores que se cometen en el uso de los herramientales y creímos que era importante comenzar con este tema. Como lo mencionó mi compañero José, al final habrá una encuesta donde proponemos una continuidad en este tipo de eventos de cercanía con ustedes. Eso nos va a ayudar mucho en ir definiendo los nuevos mecanismos de trabajo. También vamos a preguntar por ahí si la hora es adecuada para ustedes, si el día es adecuado. ¿Sí? Esto nos permitirá a nosotros ir avanzando y cambiando hacia el futuro. Esperamos que así sea, con nuevos temas. El día de hoy, en el concepto de fallas, ustedes ahora están viendo lo que pretendemos ver aquí. Siempre que he tenido oportunidad de estar con ustedes en la industria trabajando bajo este mismo esquema, pero de manera presencial, yo siempre les digo, no me interesa cubrir todo el material que traemos, eso es lo de menos. Lo que me interesa es que lo poco que podamos intercambiar y la generación de preguntas por parte de ustedes, eso nos da más vida. Vamos a hacer por ahí tal vez un par de espacios para contestar las preguntas que ustedes puedan tener. No duden en preguntar. Si no podemos responder en este momento, crean que en la medida de lo posible, conforme pasen los días, estaremos contactándolos o estaremos enviando respuestas correspondientes. Esto que ven es un modelo que muchas empresas, fabricantes, desarrolladoras de aceros han venido usando y muestra un iceberg. Y todos sabemos que en un iceberg solamente podemos ver el 10% del volumen. Cuando alguien nos plantea una necesidad, nos plantea un problema donde nosotros tenemos la oportunidad de proponerles alguna alternativa de cambio, hay una pregunta común: ¿cuánto me va a costar? Hay ocasiones que el costo de estos nuevos materiales, pues sí es muy elevado, 2 o 3 veces más, y el concepto es decir, bueno, entonces si me cuesta 2 o 3 veces más, ¿significa que voy a poder hacer 2 o 3 veces más la producción que hoy tengo? No, la respuesta es no. Hace muchos años preguntaba yo a un cliente que cómo se basaba en definir el precio de una herramienta, de un componente, y me decía, mira, lo multiplico por 3 lo que me costó el acero.
De esta forma, si no funciona, tengo la posibilidad de poder volver a comprar el acero. Es decir, el 30% me mencionaba que correspondía al costo del acero del valor total de la herramienta. También hace muchos años, cuando empezó esta nueva tendencia de aseguramiento de calidad y ese tipo de cuestiones que ahora son muy comunes, hablábamos de los costos de la no calidad. Cuando una herramienta falla, sí, nosotros sabemos que tenemos que reponerla, tenemos que repararla, tenemos tiempos muertos, tenemos retraso de entrega de producción, tenemos que fabricar nuevamente la herramienta y todo eso son costos. Costos que sabemos que están, así como el iceberg, perdón, sabemos que existe, que hay un gran volumen en la parte baja, pero no lo vemos. Así también, este tipo de costos están ocultos. Este modelo nos dice que el costo del acero que se usa para la fabricación de una herramienta aproximadamente tiene un valor entre el 10 y el 15% del costo propio de la herramienta. Pero la herramienta no es lo que nos costó hacerla. La herramienta es todo lo que sabemos que está debajo del iceberg. En todo este tiempo de trabajo que hemos estado con nuestros clientes y hemos podido encontrar algunas situaciones de problema de los herramientales, de los componentes, hemos ido creando este modelo de falla en donde hoy en día tenemos 10 posibles razones por las cuales puede fallar una herramienta. Por supuesto, una puede ser las características o el acero que estamos usando, es decir, desde la propia fabricación. En una ocasión, participando en una serie de conferencias en Guadalajara, y un amigo, que él sí se dedica a diseñar herramientas, dijo que es muy probable que en el diseño cometamos errores y entonces él decía, la herramienta nació perdiendo. Esto quiere decir que puede haber algunas características en el diseño de la herramienta que pueden llevarnos a una falla prematura. Hoy en día tenemos una gran cantidad de equipos, maquinaria para producir y hacerlo más rápido y eficiente. Hoy hablamos de centros de maquinado de 5 ejes, hablamos de centros de maquinado que internamente puedo dimensionar la pieza. Y hay una serie de factores de fabricación que ya se usan de manera común, pero hay dos en particular que pueden llevarnos a una falla prematura de la herramienta. Tenemos el mejor acero, tenemos el mejor diseño de la herramienta, tenemos el mejor método de fabricación y la herramienta casi está lista. Y nosotros la tenemos que mandar a tratamiento térmico porque casi estoy seguro que el 80-90% de todas las herramientas que se llegan a fabricar tienen que mandarse a un tratamiento térmico para desarrollar las propiedades mecánicas, para hacer que el material realmente pueda trabajar en las condiciones. Pues sí, el tratamiento térmico también puede ser una falla potencial en las herramientas. Ya está mi herramienta lista, ya la tenemos a la dureza adecuada, a lo mejor nosotros decidimos mandarle a hacer un recubrimiento metálico, no sé, un tratamiento termoquímico. La herramienta está lista para usarse. Pero no hay una preparación previa. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en estampado en frío que trabajar en estampado en caliente. No es lo mismo trabajar en estampado en frío que en forja o fundición a presión, donde previo tiene que haber una preparación de la herramienta y estoy hablando, por ejemplo, de un proceso de precalentamiento para evitar un choque térmico de la herramienta. Por supuesto que en el diseño debimos haber tomado nosotros en consideración el tipo de material que íbamos a trabajar, sus características, sus propiedades, sus espesores, la masa, ¿sí? Entonces, el mismo material puede llevarnos a una falla prematura y es que recordemos, hemos evolucionado
en el último siglo enormemente. Hoy en día, por ejemplo, seguimos utilizando mucho el acero D2, el H13, y en alguna ocasión vinieron unos japoneses y nos hablaban de un nuevo acero y nos ponían una imagen de un dinosaurio, nos decían, seguimos trabajando con aceros del pasado. Hoy en día queremos hacer más con menos, los materiales han cambiado, por supuesto, los métodos de fabricación, yo recuerdo hace muchos años no hablábamos de estampado en caliente para poder generar una parte producida. Entonces los materiales han cambiado y esto nos está llevando a que a lo mejor la herramienta ya no es la adecuada. Resulta ser que tenía problemas yo con las llantas de mi carro y fui y compré las mejores llantas, muy bonitas, pero resulta que tengo problemas de alineación, tengo problemas en las rótulas. Entonces, ¿para qué quiero unas llantas tan buenas si mi equipo no está en condiciones óptimas? La atención del operador. Hace algunos años, en unas pruebas que estábamos haciendo en un acero para estampado en frío, de mejor desempeño, creíamos nosotros. Cuando vamos a ver el resultado, el cliente me dice, no, no aguantó. ¿Cómo que no aguantó? No. Es que fíjate que el operador metió una segunda pieza cuando no sacaba la primera y tronó. Pues por supuesto, hubo una desatención del operador. No, no, pero es que ya nos había pasado y no había sucedido. A veces a lo mejor el operador se va a su hora de comida, deja el sistema de enfriamiento y circulación, regresa, empieza a hacer un proceso de inyección y truena la herramienta. Entonces, ¿para qué queremos el mejor acero, el mejor tratamiento, el mejor diseño, si no estamos prestando atención a lo que hacemos? A veces tenemos fallas repetitivas y no nos estamos dando cuenta de ellos. A veces a lo mejor una herramienta nos funcionó muy bien y entonces nos preguntamos, oye, ¿cómo lo hicimos? No estoy encontrando entonces los parámetros en los cuales definí la fabricación de esta herramienta. Y por último, llega el momento en que decimos, el acero que estamos usando para esta operación ha llegado a su límite. Las materias primas han cambiado. Las condiciones de operación han cambiado y nosotros seguimos trabajando con los mismos aceros de siempre. Yo sé que hay operaciones en donde no se manifiesta la necesidad de tener que cambiar, pero sí hay que considerar. Como ven, son varias las cuestiones que están en torno a la vida de una herramienta. Si más adelante podemos ir avanzando poco a poco en este tipo de seminarios, pudiéramos ir atacando cada una de ellas. En esta ocasión se darán cuenta que prácticamente solamente vamos a poder trabajar en este esquema, hablar de los problemas que se pueden derivar de la fabricación del acero, de algunas condiciones de diseño, aclaro, nosotros no somos diseñadores, de algunas condiciones que intervienen en la fabricación de la herramienta, del tratamiento térmico y por supuesto decir, bueno, ¿cuáles son las nuevas alternativas de aceros? Así que vamos a comenzar con la parte desde la fabricación del acero. Yo diría que podemos decir que hay dos métodos generales, uno convencional. Y este método convencional lleva muchos años. Utilizamos un horno de arco eléctrico o un horno de inducción. Hay, por supuesto, otros procesos aquí no manifestados, desgasificación al vacío, proceso AOD, proceso de refinación en olla, etc. Pero la parte medular en la aceración es lograr el ajuste de la composición química del acero. Si nos vamos al pasado, tal vez alguna vez escuchamos que alguien nos decía, oye, es que un acero es una aleación de hierro con carbono, pero el carbono no está más allá del 2% en su contenido. Entonces quiere decir que es 2% de carbono máximo
y 98% de hierro, ¿no? Eso hoy en día ya no es cierto. Ya no es cierto porque los aceros han venido evolucionando de acuerdo a las necesidades que nosotros los seres humanos hemos ido manifestando. Entonces, puedo decirles que de manera regular, el número normal de elementos de aleación en los aceros de mayor grado, hablaríamos de 10 elementos químicos. Hay otros que van a aparecer, por supuesto, pero que no forman parte de la aleación. Y es el resultado de que estos aceros que nosotros utilizamos para fabricar herramientales, pues vienen generándose a través de toda la chatarra que nosotros como seres humanos vamos generando, ¿sí? Entonces, en este proceso se busca establecer la composición química para que podamos definir qué tipo de acero en función de las aplicaciones finales que vamos a tener. Ya está lista su fabricación, ya está lista la composición química, se da la indicación de vaciado, el metal líquido lo llevamos a unos moldes metálicos de hierro gris, ¿sí? Que se llaman lingoteras, donde el acero va a solidificar. Una vez solidificado, pasa a los procesos de conformado mecánico en caliente, básicamente la forja, porque tal vez haya productos que por la dimensión directamente de la forja pasen a un tratamiento térmico y luego a disposición de nosotros. O bien, las operaciones de forja nos van a producir la materia prima para los molinos de laminación. Una vez laminado el material, va a un tratamiento térmico y entonces va a disposición de nosotros. Eso es completamente y de grosso modo el proceso de fabricación de los aceros. Hace algunos años encontré este artículo que estoy compartiendo con ustedes, donde nos habla de algo que ya están considerando como imperfecciones. Nos habla de defectos. Defectos, imperfecciones que pueden darnos como resultado una afectación en el desempeño de grandes componentes mecánicos. Y este artículo nos habla prácticamente de tres, nos habla de inclusiones no metálicas, nos habla de segregación, nos habla de hidrógeno, y estas condiciones pueden llevarnos, ¿sí?, a un desempeño corto o inadecuado. Pero se sabe que son condiciones completamente naturales, inherentes al proceso de fabricación. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí van a estar, que no son ajenas, que es algo natural. Y estas condiciones van a afectarnos, ¿sí?, algunas propiedades mecánicas en los aceros o algunas características. Entonces, sabemos que están. La parte importante es, ¿podremos disminuirlas? Porque no las vamos a poder eliminar porque son condiciones netamente naturales en los aceros. Y entonces, por ejemplo, hablar de segregación. Yo les decía, tenemos el acero líquido, la composición química ya está lista, tenemos una temperatura superior a 1400 grados, lo vaciamos a esta lingotera, ese molde metálico de hierro, ¿sí? Porque esa va a ser la materia prima para la forja. El acero empieza a enfriarse, lo primero que se enfría es lo que entra en contacto con las paredes del molde. Pero como tenemos tantos elementos químicos que forman hoy los aceros, y estos elementos químicos tienen diferentes temperaturas de fusión, y como se empezó a enfriar la superficie del lingote que está en contacto con la lingotera, la velocidad de transferencia de calor se ve disminuida. Entonces, ciertos elementos químicos van a viajar hacia las zonas más calientes del lingote, que regularmente va a ser la parte central y la parte superior, lo que se conoce como la cabeza. Entonces, toda esa composición química que nosotros teníamos perfectamente disuelta en estado líquido, cuando pasa al estado sólido, pues resulta que ya no se descompone. Y entonces tenemos una distribución irregular en la composición química. Y entonces empiezan a aparecernos características como una distribución irregular de carburos.
vamos a recordar un poquito. Dijimos que el acero es hierro más carbono. El carbono es afín a determinados elementos químicos. Cuando ustedes están maquinando, cuando ustedes están fabricando una herramienta, ustedes hoy usan algo que le llaman insertos de carburo de tungsteno, que son materiales sinterizados extremadamente duros, tal que pueden arrancar metal. Pero si este inserto se nos cae, se le cae al operador, se nos va a romper. Entonces es muy duro, pero a la vez es frágil. Entonces, si nosotros en el acero permitimos, y no es tanto que permitamos, se va a generar, definitivamente es una condición natural, pero permitimos que haya una gran cantidad de carburos, sí nos van a ayudar en una herramienta de trabajo porque van a ser los responsables de contrarrestar el efecto de desgaste. Pero si son muy duros, pues también son frágiles. Y de ahí entonces podemos tener algunos problemas en los herramientales. Como la composición química se mueve mientras se está solidificando, pues las propiedades mecánicas van a ser diferentes. Y entonces vamos a tener nosotros una respuesta irregular en el tratamiento térmico. Y como lo que yo quiero del acero es llevar las máximas propiedades mecánicas, pues entonces voy a tener una irregular respuesta en su tratamiento térmico. Y estas características, ¿a dónde nos van a llevar? A una probabilidad de menor desempeño de los componentes o las herramientas fabricadas con ellos. Aquí esquematizo o vemos lo que está pasando internamente en el lingote. Podemos ver aquí en el momento que está solidificando una variación térmica en todo el volumen. Hay zonas más calientes a donde esos elementos químicos van a viajar. Una vez solidificado el lingote, no se alcanza a apreciar bien esta fotografía, pero aquí podemos ver esas líneas, esas bandas ya amplificadas aquí, que nos están manifestando que la distribución de los elementos químicos en el acero pues no está perfectamente distribuida. Que incluso al llegar a un producto final, no sé si alcancen a apreciar aquí, trato de señalar un esquema casi cuadrado, son varias líneas alrededor que tienen la geometría original del lingote. Y este es un fenómeno de segregación. Incluso a esto que estamos viendo aquí se le llama un patrón de lingotismo. Y si nosotros hiciéramos un análisis metalográfico, encontraríamos esta condición estructural. Como pueden ver aquí, tenemos muchos puntos blancos y si observamos como que se ven más o menos en líneas, esto se conoce como bandeamiento. ¿Bandeamiento de qué? De carburos, porque todas estas partículas blancas que estamos observando aquí no son otra cosa más que carburos. Entonces pueden observar que no es un material completamente homogéneo. Y este resultado es natural en los aceros, en todos los tipos de acero. Por supuesto, entre más sólido sea el acero, es más sensible esta característica. Les muestro una imagen tomada de un libro de acero de gran herramienta, donde hacen un mapeo de análisis químico en diferentes posiciones del lingote. Estamos hablando de un acero M2, un acero de alta velocidad, un acero grado herramienta, un acero... si ustedes van ahorita a una ferretería y piden una broca para metal, ¿sí? Esas que son oscuras. Ese es un acero M2. Esta es su composición química establecida por la norma. Podemos observar que en las diferentes evaluaciones realizadas en todo el lingote, la composición química es diferente y suponíamos que venía de una misma colada, de una misma composición química. Esto no es otra cosa más que el reflejo precisamente de ese fenómeno natural llamado segregación. Cuando veíamos el artículo de hace unas páginas atrás, donde nos hablaban de las inclusiones, ¿qué son las inclusiones? Una inclusión es así como que
te voy a meter al grupo, te voy a incluir al grupo, aunque no seas del grupo. Es decir, es algo extra que se forma dentro del acero y se forma en una combinación de elementos químicos metálicos con no metálicos y van a formar un compuesto que va a tener diferentes características de dureza, diferente composición química y que van a quedar metidos dentro del acero. Y a eso se le llaman inclusiones no metálicas. Y también es completamente natural para su formación y aparición en los aceros. No las podemos eliminar. Estas inclusiones, ¿qué nos hacen? Nos van a afectar la resistencia mecánica de los materiales. Nos van a disminuir la capacidad de deformación. Lo van a hacer menos tenaz. Lo van a hacer más sensible a la fatiga mecánica. Pueden tener un efecto sobre la corrosión. Nos van a afectar lo que se conoce como forjabilidad en caliente, que tal vez más adelante podamos comentar algo. Si es una herramienta que va para un molde de inyección de plástico, nos va a disminuir la capacidad de pulido. Nos va a modificar los parámetros de maquinabilidad. Las inclusiones es algo ajeno, formado dentro del acero, y se considera que pueden ser precursores, ¿sí?, de pequeñas microfisuras. Tienen que estar, van a estar. No hay ninguna norma internacional que las regule. Hay una norma que dice cómo evaluarlas y cómo categorizarlas, que es la STM 45, donde nos presenta 4 diferentes tipos de inclusiones no metálicas llamadas sulfuros, aluminatos, silicatos y óxidos. Y nos presenta un patrón de medición o de severidad que va del 1 al 5. Y cada tipo de inclusión se divide en delgadas y en gruesas. Pero solamente nos permite calificar. Recuerdo que hace tiempo sucedió una falla en un componente mecánico, mandaron a hacer una investigación y el resultado fue, es que el acero trae inclusiones. Y la pregunta fue, ¿y no debería traer? No hay una norma que nos diga que queremos, pero se sabe que son negativas para algunas aplicaciones de los aceros. Y entonces yo les presento un extracto de una norma de Ford, donde Ford dice, reconoce que existen, reconoce que son concentradores de tensiones, sabe que no se pueden eliminar y dice, bueno, para minimizar, y hace referencia a procesos de fabricación y nos habla ahí de electroslag remelting o vacuum arc remelting. Y nos dice, bueno, sabemos que van a estar, pero podemos minimizarlas y esa es la pregunta importante. También decíamos hace rato que el carbono es muy afín a ciertos elementos químicos. El carbono va a formar carburos. Un carburo, les recuerdo, es una partícula muy dura, poco tenaz, es decir, muy frágil. Y se considera que es el responsable de muchas fallas por fractura o despostillamiento. En un acero convencional, la distribución de estos carburos pues no es homogénea. Aquí vemos que en la medida que el tamaño del carburo aumenta, la ductilidad del material o la tenacidad se ve disminuida. ¿Tienen que estar los carburos en el acero? Sí, por supuesto, porque inclusive los necesitamos. Pero la norma nos dice cómo debe estar. No, tampoco. Sin embargo, les pongo aquí un pequeño extracto de una norma de General Motors, donde nos habla básicamente de la presencia de carburos. Se nos dice estos carburos masivos son causa de rechazo. Pero los carburos, y también es importante relacionar, yo les decía hace rato, no importa tener el mejor acero, el mejor diseño, la mejor técnica de fabricación, si nosotros en el tratamiento térmico no prestamos atención. Nosotros podemos
generar la formación de carburos en el tratamiento térmico si es que el enfriamiento que hacemos durante el temple lo hacemos muy lento. Aquí les muestro un diagrama que nos relaciona la velocidad de enfriamiento con el paso de diferentes fases. Y hay una franja de color marrón, café, en donde nos dicen, oye, si cruzas durante el enfriamiento, vas a tener aquí la presencia o formación de estos carburos. Ten mucho cuidado. Bueno, entonces tenemos estas tres características que son normales, que se conocen como naturales, inherentes al proceso de fabricación. Y la pregunta es, ¿podemos disminuirlos? Sí, sí es factible poderlos disminuir, pero entonces tendríamos que ir a una nueva técnica de fabricación de los aceros. Y entonces entramos a algo que se llama la tecnología ESR, por sus siglas en inglés, de Electro Slag Remelting, que más o menos en español significa refusión bajo escoria electroconductora. Y tenemos prácticamente el mismo proceso de fabricación que el convencional, es decir, horno eléctrico de arco o de inducción, los procesos de refinación secundaria, ya tenemos la composición química definida y autorizada, se da la indicación de vaciado, inclusive ya se utiliza otra técnica de vaciado para no afectar la superficie del lingote, disminuir la presencia de turbulencia, hacemos el llenado por la parte baja de los lingotes, como que este empieza a ascender tipo fuente, solidifica el lingote bajo el mismo patrón de un acero convencional, pero ahora el lingote lo tomamos y lo vamos a convertir en nuestro electrodo consumible, el cual va a entrar en reacción con una escoria. En esta escoria, ¿sí?, se van a estar generando una serie de reacciones químicas que van a tener la ventaja de poder tomar determinados elementos químicos que no nos son favorables en el acero. Pasa el metal fundido en pequeñas gotas a través de la escoria, se van generando reacciones, llega al fondo de la lingotera, pero ahora la lingotera tiene un sistema de refrigeración, lo cual nos permite a nosotros controlar la velocidad de enfriamiento y solidificación, lo cual nos va a permitir disminuir sensiblemente la segregación. Entonces, con el proceso ESR, lo que nosotros tenemos es un acero más limpio, en otras palabras, con menor contenido de inclusiones. Y ya vimos que las inclusiones es algo que no deseamos, pero que está presente. No vamos a tener un patrón tan definido de segregación, es decir, vamos a disminuir sensiblemente la segregación, no lo vamos a eliminar, pero se va a disminuir sensiblemente, y entonces tendremos un acero más homogéneo, cuya respuesta en operación, tratamiento térmico y todo lo que vimos va a ser mucho más uniforme. Una vez que este lingote ya está solidificado, pasa igual a los procesos de conformado en caliente, la forja, la laminación, el tratamiento térmico, y entonces tenemos una condición estructural diferente en el acero. Si recuerdan la norma, el extracto de la norma que les ponía yo de Ford, ahí nos hablaba de tecnología ESR, es decir, ellos están señalando que la herramienta que va a venir a trabajar en mis procesos productivos debe ser bajo esta tecnología ESR. Claro, estamos hablando para aplicaciones muy específicas como la forja, la fundición a presión, el estampado en caliente, que ahí sí son características demandantes de la operación. Entonces, ¿qué ventajas nos da la tecnología ESR? Nivel mínimo de segregación, una mejor estructura de lingote, porque ahora pudimos controlar la velocidad de solidificación, va a disminuir sensiblemente el contenido de azufre, que es un elemento que propicia la aparición de las inclusiones no metálicas, ¿sí? Vamos a disminuirlas al momento que las disminuimos,
de manera natural vamos a incrementar la tenacidad y la ductilidad del acero, es decir, tendremos un acero más uniforme mecánicamente, vamos a tener una mejor condición estructural y estaremos hablando de propiedades isotrópicas en el acero. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos cambiar sensiblemente las características naturales o las imperfecciones o los defectos naturales en los aceros si nosotros llevamos el proceso de fabricación después de la solidificación a la tecnología ESR y entonces podemos tener un acero mucho más uniforme. De inicio, la tenacidad y ductilidad se ven sensiblemente incrementados en comparación de una tecnología convencional. Recuerdo hace muchos años que un cliente me decía, pero es que no quiero que me lo des en sentido contrario a las fibras del acero. Yo decía, ¿a qué se refiere con las fibras del acero? Lo que se refería es que las mejores características mecánicas en un gran bloque se dan en el sentido de conformado mecánico, es decir, en el sentido longitudinal. Ningún material es completamente homogéneo. Un acero, las mejores propiedades mecánicas las vamos a tener en la zona superficial, porque es la que estuvo recibiendo la mayor cantidad de trabajo, y en la zona central van a ser menores. Pero cuando nosotros trabajamos con esta tecnología SR, la diferencia entre el centro y la superficie va a ser menor en comparación cuando nosotros hablamos de una tecnología convencional. Bien, hemos hablado ahorita entonces lo que tiene que ver con respecto a el proceso de aceración, pero aún no terminamos, aún no sacamos el acero del molino. Y entonces vienen ahora los procesos de conformado mecánico o de laminación. Cuando nosotros queremos hacer una figura de plastilina, lo primero que hacemos una vez que hemos comprado el paquete, pues es quitarle el papel y sacarlo de la cajita, tomamos la plastilina y la comenzamos a flotar en nuestras manos. Estamos generando fricción de nuestra mano contra la capa superficial de la plastilina, pero nosotros estamos moviendo todas las moléculas hacia el interior de la plastilina, entonces estamos generando calor, la plastilina se empieza a hacer más aguadita y es el momento en que nosotros podemos empezar a dar forma. Lo mismo sucede en el acero, nada más que en el acero, por supuesto, tenemos que introducir calor para favorecer la fluencia del material. La temperatura de laminación oscila entre 1200 y 1400 grados. Número 1, estamos metiendo calor. Debo decirles que cuando un acero se expone a temperaturas superiores a 650 grados, inicia de manera normal un proceso de oxidación. Es decir, el oxígeno que tenemos en el aire se combina con el carbono que tenemos en el acero, lo extrae del acero, ¿sí? Generando dióxido y monóxido de carbono, pero nos deja pobre la superficie del acero. A ese fenómeno se le llama descarburización. Y veremos más adelante que el carbono es un elemento químico muy importante y responsable del incremento en la dureza del acero. Si nosotros tomamos una pieza descarburada o descarburizada que viene de la laminación y la tratamos térmicamente de forma directa, tenemos dos opciones: que en la superficie del acero no alcance la suficiente dureza para la cual está diseñado el tratamiento térmico, o que inclusive derivado de esa descarburización pueda darse la fractura de la pieza. Entonces, si ya sabemos que al trabajar a altas temperaturas de manera natural inicia un proceso de descarburización y no podemos evitarlo, tal vez lo evitamos cuando templamos, pero no cuando se está laminando. Entonces ya tenemos un defecto natural inherente al proceso de fabricación. Por supuesto, estamos nosotros trabajando con la plastilina y de repente se nos desprende un pedacito. Quiere decir que a lo mejor la temperatura de la plastilina no era lo suficiente y se nos desprendió. Lo mismo sucede en el acero. El hecho que estemos pasando a través de una serie de rodillos que va y viene, ¿sí? Es probable que se pueda generar
grietas o traslapes. Por supuesto que estamos trabajando a temperaturas arriba de 1200 grados y todos sabemos que cuando un metal lo calentamos se expande y cuando se enfría se contrae, pues es muy difícil controlar dimensionalmente el material. Entonces vamos a tener problemas de control dimensional. Pero a lo mejor no nos queda tan redondito o si es, es un cuadrado no nos queda perfectamente cuadrado. Entonces vamos a tener un material que puede estar ovalado, puede estar descuadrado, no va a tener la medida que nosotros queramos. Yo quiero un material de 2 pulgadas, no mide 2 pulgadas, por supuesto, porque se condicionó el calibre de laminación para que en caliente el material expandido pues, alcance una dimensión. Por supuesto que se calcula, de tal manera que cuando el material se enfríe, pues quede muy cercano a esa medida. Si tenemos una grieta en la superficie, tal vez tenemos la suerte de poderla ver. Pero ¿qué pasa si la grieta se nos genera en el interior? No la podemos ver hasta que estamos maquinando usando la pieza. Habrá oxidación, habrá marcas. Entonces, el mismo proceso de laminación nos está generando defectos inherentes o naturales, que son propios del proceso. Ya tengo la barra laminada en caliente, la barra está chueca, por supuesto, la mando a unos rodillos de enderezado, trato de mejorar la rectitud del material, por supuesto que la mejoro mucho, pero no es un material de una rectitud cero. No le hago nada en la superficie, entonces estas imperfecciones, por supuesto que van a aparecer. Bien, y entonces nos encontramos que cuando nosotros estamos ya en uso final de las piezas, pues nos encontramos cosas como las que están viendo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un reventón interno que surgió hasta la superficie. Afortunadamente esto lo pudimos ver. Yo hace rato les decía la maquinabilidad, las inclusiones. Hay aceros que tal vez algunos de ustedes conozcan, ¿sí? Como el 2L14, por ejemplo, el 1213, la serie de los aceros a carbono 12, por ejemplo, ¿sí? O aceros que le llaman resulfurizados, o algunos aceros inoxidables que les llaman de libre maquinado, como un 416, un 303, un 420F, por ejemplo, que es muy común, como tienen alto contenido de azufre y el azufre me disminuye la forjabilidad, es muy común que pudiesen aparecer este tipo de imperfecciones. Precisamente porque el azufre sí me ayuda mucho a la maquinabilidad, por supuesto, quiero hacer las cosas más rápidas y mejor. Sin embargo, tiene un efecto colateral que no es favorecedor para el uso del producto. Ya tengo la barra laminada en caliente y entonces ahora la voy a meter a un proceso de estirado en frío. Muy bien, lo que yo hago, la barra laminada en caliente tal cual, a lo mejor la mando a un proceso de decapado químico para limpiar la superficie, quitarle el óxido, botarle la cascarilla y lo forzo a pasar a través de un dado de acero con un inserto de carburo y lo jalo. De tal manera que el material en el paso de ese dado, lo único que estoy haciendo es conformar la dimensión. Pero como yo parto de un material laminado en caliente que puede traer defectos superficiales inherentes y derivados de la laminación, pues este producto va a permanecer una vez que el material haya sido estirado. A lo mejor, ¿qué va a pasar? Aquí dibujé una línea un poquito de un espesor amplio y acá la vemos, pero ahora es más delgadita, no ha desaparecido y más larga, pero el defecto permanece. Igual podemos tener aquí algunas zonas picadas, ¿sí? Y estas siguen permaneciendo en la medida final. Es decir, los defectos que traemos de la laminación van a permanecer en el producto estirado en frío, porque no los estamos eliminando. Ahora, estirar en frío nos favorece porque, pues porque vamos a tener un mejor control dimensional. Lo que más pudiera suceder aquí es que con el paso de la operación
y el tiempo, el dado se nos empieza a desgastar y entonces ya no nos sale a 2 pulgadas, ahora nos sale a 2 pulgadas 10 milésimas. Entonces, el proceso de estirado en frío nos condiciona muy bien la medida final del material. Pero como resultado del proceso estirado en frío, el material se endurece. Pero se endurece superficialmente. Muchas veces hemos encontrado donde nos dicen, no es que el material está duro. Pues sí, lo checaste en la superficie, lo cual es un error. No podemos checar en la superficie de la dureza de un material porque obviamente tuvimos factores, ¿sí?, que nos están alterando la condición superficial. Entonces no es correcto. Además, geométricamente no se vale. Hay que hacerlo en la parte media entre el centro y la superficie del material. Bueno, pero aún así el proceso de estirado en frío nos incrementa la resistencia mecánica del material, pero nos disminuye un concepto que se llama, una propiedad que se llama la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tienen los materiales de poder ser deformados antes de la fractura. ¿Y esto cómo lo medimos? Hay un ensayo de tensión donde nos dice cuál es el límite elástico, cuál es la máxima resistencia, pero también nos establece los parámetros de porcentaje de elongación y reducción de área, dos propiedades que van directamente ligadas a la ductilidad del material. También se dice que como resultado del proceso de estirado en frío, la maquinabilidad se ve mejorada. Como entonces yo estoy partiendo de un material laminado en caliente, ¿sí?, los defectos superficiales que nosotros ya traíamos en la laminación, pues van a permanecer en esta etapa del proceso. Puede ser que yo el material lo meta a un proceso que le llamamos pelado, es decir, yo tomo la barra laminada en caliente, la meto a una máquina que se llama peladora, es como si fuera un torno multiosillos. Tenemos aquí en el interior un cabezal con 4 portainsertos, cada portainserto tiene 2 insertos de carburo de tungsteno y gira alrededor de la barra. Y en este caso sí estamos haciendo nosotros una eliminación superficial. Bajo este proceso estamos llevándonos aquellos defectos originados por parte de la laminación en caliente. Entonces esperaríamos un material pues que no tuviera defectos superficiales. A lo mejor voy a sentir una sensible variación sobre la superficie precisamente por el efecto que están haciendo los insertos. Una vez que ya pelé el material, lo vuelvo a reenderezar porque resulta que los esfuerzos mecánicos que se llevan a cabo en la peladora vuelven a deformar el material y entonces hay que volverlo a enderezar. ¿Y para qué hablamos de esto? Muchas veces lo que nosotros queremos es hacerlo rápido, más fácil, invertirle menos tiempo. Y entonces, a veces tomo un material de 2 pulgadas porque quiero terminar a 2 pulgadas. Y esto no se vale porque es muy probable que tengamos algunas imperfecciones naturales provenientes del proceso de fabricación. Y que si no tomamos en consideración y nosotros solamente le estamos dando un pequeño maquinado y lo mandamos a tratamiento térmico, yo hace rato les dije que si tuviésemos descarburización, es probable que no tengamos la dureza superficial necesaria, o en el peor de los casos, pudiéramos tener la generación de una grieta, una fractura durante el enfriamiento en el temple. Entonces tenemos que saber muy bien qué tipo de material yo debo iniciar para el producto que debo tener. Y hace rato yo les decía, pues es que no hay normas de inclusiones o no hay normas de distribución de carburos, solamente nos dice cómo medirlo, ¿sí? En el caso de los aspectos dimensionales y de profundidad de efectos, sí están normalizados. Nosotros al vivir en América del Norte, pues dependemos mucho de la tecnología de Estados Unidos, entonces usamos mucho sus normas, tipo de normas ASTM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si centramos en los principales aceros, y solamente para dar una pequeña introducción de las normas que intervienen, si hablamos de los aceros al carbono, por ejemplo, tenemos la norma A29,
que nos relaciona todo lo que tiene que ver con productos laminados en caliente, pero si los pasamos a un acabado en frío, nos manda a la A108, ¿sí? Pero resulta que la A29 y la A108 se relacionan también con los aceros baja aleación. Si hablamos de los aceros grado herramienta, tenemos dos normas muy particulares, bastante extensas, que sí nos condicionan muy bien las características que se deben cumplir en los aceros grado herramienta. Si hablamos de los inoxidables, al igual que los herramientas, están bastante completas todas las normativas y podemos hablar de al menos tres. Y digo al menos tres porque si nos metemos a ser más específicos, vamos a encontrar una serie de normas adicionales que nos van condicionando ciertas características del producto. Y entonces hablamos de la dificultad de la medida. A lo mejor con el paso del tiempo hemos ido mejorando la tecnología de fabricación de los aceros y ahora es más factible poder controlar más la medida, pero esta tablita no sé qué también la alcancen a ver. Está tomada de la norma STM29, nos dice cuál es la variación dimensional que puedo tener en un producto laminado en caliente. Y ustedes pueden observar que tenemos dos columnas, estas que señalo, una que nos dice arriba, otra que nos dice abajo. Es decir, es una tolerancia que se aplica en el lado positivo y en el lado negativo. Y esta va a variar en función de la medida del material. Pero llega un momento en donde ya deja de ser tanto en el lado positivo como en el lado negativo y solamente se va en el lado positivo. Es normal y es común en la fabricación de los aceros que, por ejemplo, el molino decida aplicar la tolerancia dimensional hacia un solo lado, hacia el lado positivo hacia el lado, o hacia el lado negativo, siempre y cuando no exceda el valor absoluto. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que tenemos un material donde la tolerancia dimensional son 14 milésimas, más o menos. Yo la puedo aplicar todo en el lado negativo, es decir, menos 28 milésimas y nada en el lado positivo. O a la inversa, nada en el lado negativo y todo al lado positivo. O puedo yo modificar el más menos siempre y cuando la suma no exceda el valor absoluto. A veces nos confundimos y decimos, no, es que yo esperaba este material con una tolerancia dimensional y no me alcanzó a limpiar. Ahorita vemos qué significa ese sentido de limpieza. Vamos a pensar que todos nosotros acordamos mañana citarnos a las 8 de la mañana porque vamos a irnos a Cuernavaca, ¿sí? Y entonces decimos, ok, esté quien esté, a las 8:10 nos vamos. Ah, bueno, entonces la tolerancia para poder salir es de 10 minutos de 8 a 8:10. Pero como yo soy muy impuntual, o a lo mejor soy muy precavido y digo, ¿sabes qué? Si yo tomo el tiempo apuntándole llegar exactamente a las 8 y a lo mejor me pasa algo que me va a retrasar, lo que voy a hacer es recorrer mi tiempo de llegada, anticiparlo. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a apuntar llegar a las 7:50. Entonces yo me estoy dando un sobretiempo de 10 minutos antes de la salida final. Ese sobretiempo, ahora traducido al uso de los aceros, una cosa es la tolerancia dimensional, que es el error sobre la medida nominal. Por ejemplo, un material de 2 pulgadas, de 2 pulgadas me dice que puede estar en más o menos un 64 de pulgada. Entonces, puede estar 2 pulgadas menos un 64 o 2 pulgadas más un 64, pero eso es el error. Entonces, si yo quería terminar a 2 pulgadas, pues si el material está en la parte negativa, por supuesto que las imperfecciones naturales de laminación no van a salir. Entonces, yo tendría que irme a una medida superior. Cuando nosotros trabajamos entonces ahora, porque el material es estirado en frío, si alcanzan a ver aquí, aquí hay una nota que he circulado que dice que la tolerancia en el lado positivo es 0. Quiere decir que un material estirado en frío solamente va a tener un error dimensional hacia el lado negativo. ¿Y por qué? Recuerden que el proceso de fabricación de un material estirado en frío es hacer pasar el material a través de un dado. Entonces el material no puede salir más allá arriba de lo que es el diámetro interior
de este dado. Por lo tanto, si tendrá alguna variación dimensional, tendrá que ser hacia el lado negativo. Claro que en el uso frecuente, por supuesto, del dado, a lo mejor se empieza a agrandar la medida, pero el concepto original es que no puede salir arriba de la medida del dado, por lo, por lo tanto, la tolerancia dimensional es en el lado negativo. Oye, pero es que yo te pedí un material de 2 pulgadas y resulta que viene abajo de 2 pulgadas. Sí, por supuesto, porque se trabajó sobre una tolerancia dimensional que está establecida por norma. Ahora aquí nos empieza a hacer las variaciones. Fíjense ustedes, esta columna corresponde a aceros con un contenido de carbono hasta de 0.28%. Y entonces yo les pongo aquí como ejemplo, pues pensemos en un 1018. Pero si fuera un 1045, nos manda directamente a la segunda columna. Ahora, si fuera un material que tiene un valor hasta 0.55% de carbono, es decir, podrían entrar estos, pero además tienen un tratamiento térmico especial de liberación de tensiones y después el acabado en frío, bueno, la tolerancia cambia. Y si hablamos de un material que tiene un tratamiento térmico, pues por supuesto la tolerancia vuelve a cambiar. Aquí nos está separando por tipo de material y hay que prestar especial atención a esto. Luego dice aquí variaciones en la calidad. Y es que decíamos hace rato, oigan, estos procesos de fabricación de la laminación, el estirado, puede traer imperfecciones. A diferencia de hablar de inclusiones o carburos o segregación, aquí sí nos dice hasta dónde podemos. Y esto que es del AZM 108 para estirados en frío, nos dice, miren, aceros al carbono no resulfurizados, vas a pensar en un 1018, en un 1045, se manejan aquí. Aceros al carbono o aceros baja aleación resulfurizados, y nos da el porcentaje de azufre que puede tener el material, se tienen que manejar aquí. Aceros a carbono o aleados resulfurizados, pero el contenido de azufre es superior al punto 20 hasta el punto 35, es decir, pensemos en un 12L14, estaría aquí. Y esta tablita nos dice discontinuidades superficiales. No nos dice exactamente a qué corresponde una discontinuidad. Podría ser una grieta, un traslape, zona picada, es una discontinuidad. Entonces, no nos define exactamente. Entonces, en función del tipo de acero, nos está señalando cuál es la máxima profundidad de imperfecciones superficiales que podemos tener en el material. Y aquí nos dice, y remoción o sobre material recomendado, ¿sí? Antes de su uso. Entonces, por ejemplo, en valores que están arriba de 5 octavos y hasta 6 pulgadas, nos habla de un porcentaje sobre el diámetro nominal. Pero vean cómo un 2L14, el porcentaje se incrementa. ¿Por qué? Hace rato dijimos, el azufre provoca lo que se conoce como baja forjabilidad en caliente, es decir, hacerlo sensible a la aparición de grietas. Entonces, un 2L14 sería más sensible a fisuras que un 1018. ¿De esto no me debo salir? En teoría no. Pero aquí, no sé si alcancen a leer, nos dice que ocasionalmente algunas barras del embarque pueden estar fuera de especificación. Ocasionalmente, ¿en qué valor? No lo sabemos, pero nos está dando que existe la posibilidad, aun cuando se tengan buenas prácticas de manufactura, que pudiéramos tener un valor que exceda, al máximo permitido. Nos habla de dos categorías, todo se fabrica regularmente bajo el nivel 1. Hay una categoría, nivel 2, donde dice no debe tener efectos, pero si leemos aquí abajo nos dice que para esta categoría el material tiene que ser sometido a un proceso de eliminación superficial, vía maquinado, rectificado, estirado, es decir, una condición completamente diferente. Y entonces tenemos estas piezas que se presentaron hace algunos años. Es un acero 1045 de 7 octavos que mostraba las fisuras a un diámetro de 872.
Por principio de cuentas, el material está dentro de tolerancia. Si nosotros nos regresamos aquí, para un 1045 me dice que la tolerancia dimensional de 7 octavos es de menos 3 milésimas. Entonces, un material de 7 octavos, que son 875, pues estamos dentro de la tolerancia dimensional. De acuerdo a la norma STM, nos dice que la profundidad máxima de defectos debería ser el 1.6% del diámetro nominal. Entonces, el 1.6 por el diámetro nominal nos diría, oye, tienes una posibilidad de tener hasta 14 milésimas de profundidad de defecto en un material 1018 de 7 octavos, perdón, 1045 de 7 octavos. Por lo tanto, si yo estoy viendo las fisuras a 872, pues por supuesto que el material entonces estaría dentro de especificación. Y ese es el sentido que tenemos que ver. Bien, también para para la norma 108, aquí sí nos dice una tabla diferente sobre descarburización. Es decir, se conocen que hay defectos inherentes y por eso es importante señalarlos. Y aquí nos habla de 10 milésimas en función de la medida o hasta el 1.6%. Pero ¿por qué no hablamos de imperfecciones superficiales en productos laminados en caliente? De hecho, no los marca. ¿Por qué estas dos normas trabajan en conjunto? Como se supone que un producto estirado en frío es directo de la laminación en caliente, las condicionantes dimensionales y de profundidad de efectos que se aplican para los productos estirados en frío se transfieren directamente para los productos laminados en caliente. A veces traemos material de Europa y en Europa, por supuesto, manejan sus propias normas. Esta norma, que es la BSN 10277, nos dice que para un acabado clase 1 en los aceros al carbono estirados en frío, ¿sí? La máxima profundidad está establecida por el 2% con respecto al diámetro nominal. Por ejemplo, en el caso anterior que veíamos, el de 7 octavos, pues este valor es obviamente mayor. Es decir, en Europa nos estarían diciendo la posibilidad de efectos superficiales o la profundidad puede ser mayor. Pero aparte de eso, hay una nota que marcamos aquí, dice que se puede permitir hasta un 4% de material en un embarque, ¿sí?, superior a esta profundidad. ¿Por qué? Porque hay imperfecciones que tal vez no se puedan detectar con los métodos tradicionales. Igual un material, de repente lo ponemos en un torno y nos damos cuenta que empieza a cabecear y decimos, el material está chueco. No existe la perfección, ¿sí? Igual en cuanto a rectitud, hay tolerancias permisibles que se dan por sección. En este caso nos está diciendo por cada 10 pies, tú puedes estar fuera de rectitud para un material redondo hasta un octavo, ¿sí? Cuando es un acero de hasta mayor de 0.28% y además trae tratamiento térmico, tú puedes irte hasta un cuarto, por ejemplo. Es decir, son las condiciones de variación de lo que nosotros estaríamos idealizando. Es decir, no hay un material perfecto. Y entonces, pues hay que medirlo, se da por secciones, pero sí es probable. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Y poníamos 4 cuadros, decíamos, ¿por qué es probable que nosotros estemos buscando trabajar de una manera muy rápida, una manera económica? Entonces, el origen del producto que yo tomo no es el adecuado. Vamos a hablar, por ejemplo, de los aceros grado herramienta. Estas normas son más completas, ¿no? Igual nos están señalando el concepto de tolerancia dimensional que pueden traer los materiales, ¿sí? Tanto como laminado en caliente, como materiales acabados en frío, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acabado en frío, pues sí nos dan la tolerancia en la parte positiva, nada en el lado negativo. La mayoría de los aceros grado herramienta son pelados, no son estirados, ¿sí? Y los materiales laminados en caliente igual se manejan en más menos y regularmente se utiliza el mismo criterio de valor absoluto y lo puedo llevar todo a más o todo a menos o hacer una distribución diferente.
Lo que llama la atención en esta norma es que específicamente sí nos dicen, oigan, ¿cuál es la máxima profundidad permisible de imperfecciones? Aquí hablan de descarbonización, pero vamos a meter dentro de la descarbonización los problemas de grietas, material picado, reventones. Y nos dicen, miren, en función de si el material es laminado, es forjado, es estirado en frío, ¿cuál es la máxima profundidad de defectos que nosotros podemos tener? Y por ejemplo, tomemos un material de 2 pulgadas, ¿no? Si fuera laminado en caliente, yo puedo tener hasta 38 milésimas de profundidad de defecto, pero vean cómo es el mismo valor para un material estirado en frío. Por supuesto, forjado, claro, en estos diámetros no se forja, pues es mucho más grande porque es un proceso más burdo. Pero tomemos este criterio y regresemos, oye, existe la posibilidad de que la misma profundidad marcada para laminados en caliente corresponda para estirados en frío. Ahora, la parte importante es la nota que nos está apareciendo aquí arriba, donde nos dice, tengan mucho cuidado. Al menos tienen que maquinar un 25% más de la profundidad aquí señalada para que puedan usar la pieza. Vamos a ver, ¿sí? Este caso de material de 2 pulgadas. Para 2 pulgadas nos dice que podemos tener nosotros una profundidad de defecto máxima de 0.038. Si nosotros le aplicamos un 25% adicional, me diría que yo debo maquinar 47 milésimas, pero 47 milésimas por lado. Entonces, en el diámetro, pensando que fuera un redondo, esto lo multiplicamos por 2, yo tengo que disminuir desde las 2 pulgadas al menos 95 milésimas. ¿Esto qué quiere decir? Si esto yo se lo resto a 2 pulgadas, significaría que la máxima medida de aplicación de un material de medida nominal de 2 pulgadas es 1 pulgada 905 milésimas. Si yo entonces necesito fabricar una pieza que deba tener en su diámetro máximo 2 pulgadas, lo hago a la inversa. Entonces tengo 0.038, perdón, 0.038 por un 25% más, lo multiplico por 2, ya me sale mal, es 0.038, 25 igual por 2 igual, más 2 pulgadas, yo debo de iniciar con un material que al menos tenga 2 pulgadas con 95 milésimas. Pero como es una medida no comercial, entonces me tengo que ir a la inmediata superior que yo creo que sería 2/8. Pero es muy poco probable que en los aceros grado herramienta tengamos medidas en octavos. Nos vamos a medidas de cuarto. Entonces yo, si voy a terminar a 2 pulgadas, debo de partir de un material de 2/4 para este ejemplo. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Voy a pedirle a mis compañeros, está conmigo Jorge y José. No sé si haya preguntas por parte de algunos de ustedes y podamos responder alguna de ellas para tener un poco de estar interactivos. ¿Hay alguna, Jorge? Ok, Víctor Arturo Muñoz pregunta, ¿qué es más fácil que tenga mayor defecto de fabricación? ¿Cómo, Un, perdón? ¿Qué es más fácil que tenga mayor defecto de fabricación? ¿Un laminado en caliente o un estirado en frío? ¿O los riesgos son iguales? No, el principal riesgo es directamente en la laminación. En el caso del estirado en frío, recordemos los defectos que generamos se mantienen y por ahí había una nota que decíamos podemos asegurar que el proceso de estirado en frío, permítanme, el proceso de estirado en frío no genera defectos superficiales. Entonces, si hablamos de una mayor probabilidad, pues definitivamente será
en el proceso de laminado en caliente. ¿Sí? ¿Alguna otra? Solo una más. Entonces, en los materiales tipo bomba, ¿es igual el proceso y pueden sufrir las mismas variaciones? Yo lo entendí como dimensionalmente. A ver, otra vez la pregunta. Y entonces, en los materiales tipo bomba, ¿es igual el proceso y pueden sufrir las mismas variaciones? Lo pregunta Marisa Albarrán. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Cuando hablamos de un material tipo bomba, hablamos de un material que como último proceso, después de el pelado, inclusive el estirado, ha sido rectificado y pulido, porque como va a formar parte de un componente mecánico para una bomba de extracción de agua, necesitamos que no haya una variación. Y estoy buscando aquí ahorita este concepto en donde nos habla, número uno, si fuera una bomba es un material rectificado y pulido y no deberíamos de tener defectos superficiales. Y no tengo aquí la tolerancia dimensional, pero en un material tipo bomba, la dimensión sería mucho más cerrada, o la tolerancia, o mejor dicho, la tolerancia es más cerrada con respecto a la medida nominal en combinación o en comparación de un estirado en frío, y estaríamos considerando que no debería tener defectos superficiales. ¿Alguna otra? Sí. Efraín García pregunta, pero todo eso incrementa el costo de producción que son originadas por la materia prima. ¿En qué parte será? A ver, ¿me la repites? Pero todo eso incrementa el costo de producción que son originadas por la materia prima. Puedes darle el micrófono ahí. ¿Su nombre es? Efraín García, te van a activar tu micrófono para poder entender un poco mejor tu pregunta. Efraín, he desactivado el micrófono. No sé si nos puedas ayudar, por favor, igual desactivándolo tú desde el panel de asistentes o de panel de control. Listo. Ok, ¿se me escuchan? Sí, adelante. Sí, hablando de las inclusiones que tiene el material, y hablan de poder incrementar los diámetros para poder maquinar estos defectos, pero ocasionarían un mayor costo en la fabricación de la pieza. Aun cuando Sí. se pueden tener, estamos incrementando el diámetro para cubrir un problema de materia prima, ¿se podría decir así? Pero, Efraín, me gustaría que nosotros nos quedara bien claro que este tipo de imperfecciones son naturales en el proceso de fabricación. Tanto así que están basados o regidos a determinados valores. Y lo que yo decía hace un momento, ¿por qué hablar de la laminación o del estirado en frío o del pelado y hablar de los defectos superficiales? Porque es algo natural. Es algo natural que aparece durante el proceso de fabricación de los aceros. Es decir, no lo podemos eliminar. Entonces, considero, puede salirnos más económico partir de un diámetro mayor que tener que repetir la pieza. Y lo que nosotros queremos en este momento es compartir con ustedes precisamente esas variables que se pueden y deben considerar en la fabricación de la pieza. Y sí estoy de acuerdo contigo, porque estarías hablando de tirar más material como scrap, o sea, más rebaba, más tiempo de maquinado, y hoy sabemos que los costos de maquinado pues son fuertes. Sí, sí nos costaría un poco más, pero tal vez lo podemos considerar, nos saldría más económico que repetir una pieza. Ok. Espero haberte respondido. Ok. Una cosa más. En el caso de, si yo soy un proveedor de forja, pero mi cliente tiene los problemas hasta el maquinado,
¿Hay alguna forma en la que yo pueda ver mi materia prima cuando tenga algún detalle que yo pueda identificar para prevenir este tipo de defectos? A ver, ¿me replanteas tu pregunta otra vez? Claro que sí. Sí, yo entiendo que los costos de maquinado subirían, obviamente, pero si yo soy un proveedor de forja y mi cliente es el que maquina, ¿hay alguna forma en la que yo pueda detectar que mi materia prima pueda tener estas condiciones antes de que a él le llegue? Mira, quiero entenderte, tú estás fabricando producto forjado, Sí, ¿sí? Y entonces mandas el producto forjado a que lo maquinen, ya lo maquinan y se dan cuenta que hay defectos superficiales. exactamente. La pregunta es, ¿hay alguna forma con las cuales yo pueda evaluar antes de meterle gasto de maquinado? Sí. Ok, sí, por supuesto, hay diferentes métodos de inspección no destructivos, Ajá. ¿sí? Podemos hablar de líquidos penetrantes, Ok. podemos hablar de partículas magnéticas, ¿sí? Que nos estarían haciendo una evaluación en la superficie y estarían buscando detectar dichas imperfecciones, Ok. ¿sí? Si estas Sí, no fueran superficiales. Uh, si no fuera superficial, entonces estamos hablando de un defecto interno que Ajá. no lo podemos visualizar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Igual, trabajar con pruebas no destructivas, y te podría yo hablar, por ejemplo, de ultrasonido, Ajá. de radiografía. Entonces, sí hay formas de poderlo hacer, sí hay formas de detectar si hay o no hay imperfecciones internas y superficiales. ¿De Ok. acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a entrar a otro concepto que tiene que ver con maquinado, ¿sí? Y les digo, no es que nosotros seamos expertos en el proceso de maquinado. Hay una operación ampliamente usada que es electroerosión, maquinado por electroerosión, en donde nosotros tenemos una pieza metálica con una geometría compleja de poder maquinar y vamos a utilizar electroerosión, y hay dos métodos básicos, por penetración o por hilo. Pero aquí no es tanto qué está pasando, si cómo lo hace, sino el resultado que se genera de este proceso de electroerosión. Tenemos un ánodo, ¿sí? Tenemos un cátodo, que regularmente es la pieza que nosotros vamos a maquinar por electroerosión, ¿sí? Hay un cambio electrónico, hay una generación de calor, y esta generación de calor es la que nos está provocando la remoción del material. Modelos evalúan que la temperatura que se lleva a cabo o se alcanza en el proceso de electroerosión, hablamos de 8,000, 12,000 grados Celsius. En alguna ocasión leí algo que me hablaba de arriba de 20,000 grados Celsius. Pero hay un excesivo calentamiento, a tal grado que el metal que estamos maquinando llega incluso a poder sublimar. A veces les he dicho a algunos clientes, ¿qué pasaría si pesamos la pieza antes de electroerosionar y después de electroerosionar, con el sobrante que tuvimos o que cortamos, más aparte la rebaba que se generó? Encontraríamos que el peso no es el mismo. Hubo una pérdida por concepto de esa evaporación del metal. Algo se fue a la atmósfera, algo se va al fondo de la tina, pero hay un material que queda adherido a la superficie del herramental que estamos fabricando. Y como tenemos un medio dieléctrico que nos está generando el enfriamiento sobre la superficie, entonces lo que estamos encontrando aquí es un proceso de retemplado de la superficie. O de templado, olviden el concepto de retemplado, ahorita lo toco nuevamente. Entonces, hay un material que se va, hay un material
que vuelve a solidificar y hay un material que se calienta a temperatura de austenización o de temple. Cuando nosotros hablamos de tratamiento térmico de temple revenido, es porque nosotros buscamos incrementar la dureza material y lo visualizamos así como un matrimonio. O sea, el temple es el enfriamiento súbito. No puedo permitir que la temperatura de la pieza llegue a temperatura ambiente. Inmediatamente le aplico un revenido para eliminar las tensiones generadas por la transformación. Si no lo hago, existe el riesgo de que estas tensiones terminen en una fisura o agrietamiento de la pieza. Eso es lo que nos está pasando en el proceso de electroerosión. La temperatura es tan alta que el material puede retemplarse porque regularmente nosotros en un alto porcentaje aplicamos electroerosión ya cuando la pieza está templada, entonces por eso hablo de retemplar. Nos queda una capa que se le llama capa blanca, ¿sí? Que es el resultado de la capa que volvió a solidificar y con un valor de dureza muy alto. Lo que recomendamos es buscar eliminar esta capa, ¿sí? Porque le decimos, es probable que suceda. Yo sé que muchas veces, y a lo mejor nos han dicho, es que no me ha sucedido. Me tocó en alguna ocasión investigar este tipo de problema por electroerosión, porque puede suceder. Puede suceder y entre mayor sea el grado de aleación del acero, la probabilidad de la aparición de fisuras es mayor, ¿sí? Vamos a hacer el proceso de electroerosión y vamos a manejarlo en dos conceptos. Puedo hacer la electroerosión ya después de templada y revenida la pieza. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo pido al taller de tratamiento térmico me defina una dureza o me aplica un tratamiento térmico para una dureza que yo necesito, ¿sí? A lo mejor sacrifico un poco la dureza del material de tal manera, de tal forma de no tener una superficie tan dura, ¿sí? Puede ser una alternativa. O bien, no ser, llamémosle, agresivo en la operación de maquinado por electroerosión, utilizar una menor intensidad de corriente tal que el daño sea menor. O bien, he terminado de el maquinado por electroerosión, lo que tengo que hacer es limpiar la superficie. ¿Qué puedo hacer? Rectificar. Lo pongo entre comillas porque dices, bueno, rectificar. A veces el acceso a estas zonas es complicado, ¿sí? Por la geometría que tienen. Pulir, a lo mejor lo puedo llevar a un proceso de limpieza vía chorro de arena. El objetivo es eliminar esta capa superficial severamente tensionada y dura. No lo puedo hacer, entonces lo que podemos hacer es dar un revenido adicional o darle un relevado de tensiones nuevamente a la pieza entre 15 y 25 grados por debajo de la temperatura de revenido con la cual nosotros condicionamos la dureza de la pieza. Y voy a inventar, a lo mejor para la dureza que se necesitaba se utilizó una temperatura de 300 grados Celsius. Ok, termino la electroerosión y mando a un relevado de tensiones a una temperatura de 275 grados Celsius, es decir, 25 grados por debajo de la temperatura con la cual condicionamos la dureza. Al hacer este trabajo, vamos a eliminar las tensiones generadas por la transformación, vamos a disminuir el riesgo de fractura y podrán decir ustedes, pero ¿cómo le voy a meter más dinero? Bueno, a lo mejor hace una semana tuvimos una operación de tratamiento térmico, no sé, eran alrededor de 10, 12 kilogramos y el proceso de temple revenido nos costó $58. Es decir, no es un costo tan elevado como tener que considerar el repetir la pieza. Ahora, gran parte se hace en condición de temple revenido, pero también se puede hacer, por supuesto, que nuestra pieza esté en condición de recocido. Es decir, hago mi proceso convencional de maquinado, utilizo el mismo concepto del punto 2,
¿sí? En el caso de temple revenido, igual hago un proceso de limpieza superficial, rectifico, pulo, lo meto a una limpieza con arena, ¿sí? Lo mando a tratamiento térmico, pero pido en ese momento, ¿sí? Que le den un precalentamiento o a lo mejor un relevado de tensiones previo al tratamiento térmico. Son las maneras en las que nosotros podemos disminuir el riesgo de aparición de estas fisuras. Esto sucede durante el proceso de maquinado por electroerosión. Rectificado. El rectificado es la operación prácticamente final de fabricación de nuestros herramientales, de nuestros componentes. Es una operación que se lleva a cabo en una muy pequeña superficie. Tenemos una rueda abrasiva que está girando a alta velocidad en una pequeña superficie. Hay fricción, hay calentamiento, ¿sí? Si hacemos esta operación, igual se señala que la temperatura superficial puede alcanzar valores entre 1100 y 1650 grados Celsius. Temperatura a la cual muchos aceros responden al endurecimiento durante el temple. Y como decíamos hace un momento, el compañero natural del temple es el revenido, entonces no puedo dejar una pieza templada sin revenir. Y lo que estamos haciendo aquí es retemplar la superficie por efecto de la severa presión que estamos ejerciendo durante la operación de rectificado. Como resultado de esta operación de retemple, es muy probable la generación de grietas. Grietas que nosotros vamos a visualizar. El primer concepto es que van a aparecer de forma perpendicular a la dirección de rectificado. A veces llegan a ser tan severas que se forma una especie de malla, como las imágenes que estamos viendo aquí. A veces vamos a observar zonas quemadas sobre la superficie de la pieza que estamos rectificando, manchas de color café o negruzco. A veces tomo la pieza y la muevo a contraluz y puedo ver sobre la superficie como facetas, ¿sí? Es decir, como que la superficie está desprendida y me manda reflejo de luz diferente conforme yo la muevo. Si estas grietas no las eliminamos, porque habría que considerar, bueno, se pueden, porque ya se generaron, se pueden eliminar, pero si no lo eliminamos, es probable que estas crezcan y terminen con la fractura de la herramienta. Hace unos meses tuvimos un caso similar. Tuvimos un caso similar de aparición de este fenómeno. Y bueno, ya tenemos el problema. ¿Qué hacer? Bueno, para reducir reducir este riesgo, y en una ocasión me tocó ver una operación de rectificado que inclusive veíamos el color rojo que alcanzaba la pieza cuando se estaba rectificando y luego terminamos con problemas de pérdida de dureza. Pero bueno, ese es otra cuestión. Pero vamos a pensar, ya tenemos el problema, o cómo podemos reducir ese riesgo. Número uno, tengo que asegurar una perfecta fijación de la pieza para que no me vibre esta. Tengo que utilizar una piedra que no sea de un grano muy fino, porque va a ser muy sensible a taparse, y si se está tapando, lo único que está haciendo es fricción sobre la superficie. Debo tener, afilado, es decir, debo tener una limpieza sobre la superficie de la piedra para precisamente quitar toda la zona tapada. Debo tener abundante refrigeración. Debo evitar excesiva presión durante la operación. Y qué mejor acercarse con los proveedores de las piedras para rectificado. Pero ya tenemos el problema. Bueno, si dimensionalmente nos lo permite, de inicio las fisuras son de baja profundidad. A lo mejor tenemos la oportunidad de dar un segundo proceso de rectificado para eliminarlas, pero
por supuesto, lo que es importante es primero hacer un relevado de tensiones, un revenido. Y nuevamente, como lo vimos en la electroerosión, sobre la temperatura con la cual condicionamos la dureza final de nuestra pieza, bajar 25 grados, ¿sí? Y darle ese relevo de tensiones por 2 horas, ¿sí? Ya pasamos esto, como ya habíamos evaluado que podíamos todavía salvar la pieza, bueno, pues entonces hacer el proceso de rectificado con las precauciones que veíamos hace un momento. ¿Creen ustedes que tanto la electroerosión como el proceso de rectificado son factores sensibles de falla de las herramientas? Si hablamos de diseño, ¿sí? Cuando vamos a fabricar un componente, una herramienta, pues primero preguntarnos qué es lo que va a hacer esta herramienta. ¿Va a cortar, va a doblar, va a formar? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones lo va a hacer? ¿Sí? ¿Será temperatura ambiente? ¿Será a elevada temperatura? Y eso de elevada temperatura, pues no nos dice nada porque ¿cuánto es elevado? Por supuesto que si seguimos participando en este tipo de eventos, ya después hablaremos de cuánto es alto, cuánto es bajo en cuanto a la temperatura, cuál será su valor, cuánto tiempo va a estar en contacto. Ahorita hablaban de una operación de forja, por supuesto. Entonces es importante qué es lo que va a ser mi herramienta, ¿sí? Bajo qué condiciones, qué tipo de material va a trabajar, cómo es el estado de la máquina donde va a trabajar, las características propias del material, la dimensión, la masa, el espesor, el acabado, su composición química. Por supuesto que lo vamos a tratar térmicamente, ¿ok? ¿Cuál es la dureza que necesitamos o cuál es la dureza ideal que tenemos que dar? Estamos considerando que después del tratamiento térmico estaremos haciendo un tratamiento termoquímico o tal vez algún recubrimiento metálico. Entonces tenemos que considerar cuáles deberán ser desde el tratamiento térmico los parámetros para que nosotros podamos ir adelante con un tratamiento adicional. ¿Qué dimensiones, por supuesto, tiene el herramental que vamos a fabricar? Estas dimensiones son comercialmente disponibles, el tipo de materiales comercialmente disponibles. Hace muchos años nuestra capacidad de tratamiento térmico en México estaba muy restringida y tuvimos problemas para tratar o para mandar a templar y revenir un molde para maceta, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar, oye, en ese problema, las posibilidades de tratarlo térmicamente las tenemos o podemos partir de un material que directamente desde molino pueda ser tratado térmicamente. Esa es otra alternativa. Esto tiende a lo mejor el día de mañana a ser más común en la industria de la fundición a presión. Vemos este caso. En alguna ocasión, un cliente nos mandó llamar a las instalaciones de tratamiento térmico y nos presenta estas dos piezas, ¿sí? Perdón. Nos presenta estas dos piezas y nos dice, es que la pieza se me fracturó porque el acero estaba mal. No sé si ustedes alcancen a ver aquí en estos círculos amarillos, resulta que nos encontramos estas fisuras que parten del ángulo recto. Y eran dos piezas y las dos piezas tenían el mismo patrón de fractura. La pregunta será, ¿será cuestión del acero? ¿Será cuestión del tratamiento térmico? ¿O habrá sido una cuestión de diseño? Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones en las piezas, lo que nosotros recomendamos es hacer un radio, generar un radio, porque una esquina recta, una esquina aguda es un concentrador de tensiones tanto para la operación de la pieza como para el tratamiento térmico. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el radio? Y nosotros decimos, pues no sé, porque depende mucho de la aplicación, del destino, del uso, de las condiciones en las cuales va a operar. Y eso lo tenemos que ver cuando estamos haciendo el diseño. Pero muchas veces decimos, mira, hagamos un radio, por muy pequeño que sea, vamos a establecer un radio de 1/8 de pulgada. Ahora bien, que no se puede,
¿qué pasaría si antes de mandar a templar la pieza, dejamos aquí un chaflán, se manda a tratamiento térmico, regresa a la pieza y luego lo remaquina? Espesores de pared delgados, ¿sí? Otras piezas también, ¿sí? De mismo cliente, y podemos ver cómo los espesores son muy pegados. Hay una regla en la manufactura de herramientales que nos dice que la distancia entre un barreno y la parte exterior de la pieza, ¿sí? Debe ser de al menos 2,5 veces del diámetro. Si ustedes aprecian, realmente estamos con un esparet muy delgado. Entonces, aquí nosotros ya estamos propiciando la falla probable de la herramienta, ¿sí? El rectificado siempre se va a recomendar que este se haga en el sentido en el cual trabaja o va a trabajar la pieza. Hacerlo en sentido contrario puede darme riesgos potenciales de mayor desgaste, adherencia del material que estoy trabajando. La última parte es hablar del tratamiento térmico, ¿sí? Y hablamos del diseño del tratamiento térmico porque es una característica fundamental el cómo debo aplicar el tratamiento térmico a mi componente, a mi molde, ¿sí? Hoy en día es muy común usar ya el temple vacío. Y al inicio les decía que íbamos a ver el concepto, la influencia que tenía el carbono en la dureza del acero, que es el principal promotor. Y en esta gráfica podemos observar cómo en la medida que el contenido de carbono incrementa, la dureza del material va incrementando, pero llega un momento en no por más carbono que tengamos el acero, ¿sí? La dureza crece infinitamente. Llega un momento en que esta curva se nos hace asintótica, ¿sí? Entonces, el carbono es el principal elemento que nos favorece en la respuesta al endurecimiento en los aceros. Claro, ya hay otros elementos químicos que vienen a mejorar también esa condición, pero de base se conoce que el carbono es el principal elemento. En el tratamiento térmico, ¿qué fallas podemos tener? Deformación. ¿Deformación por qué? Porque tal vez tenemos tensiones severas de maquinado, metimos el material directamente a alta temperatura y entonces se generó un choque térmico, tensiones de la transformación y ahorita lo vamos a comentar. Pudimos no alcanzar la dureza necesaria en el acero. Es probable que la temperatura de austenización o el tiempo de permanencia hayan sido incorrectos. Baja dureza, lo platicábamos hace rato, debido a la descarburización, por no haber dado una correcta limpieza, o bien porque el material venía fuera de especificación en la descarburización. O sea, puede ser cualquiera de los dos factores. O bien, durante el mismo proceso de tratamiento térmico, nosotros generamos descarburización. Hoy hay talleres especializados de tratamiento térmico, pero a veces por la cuestión de tiempo y la premura y se me dañó la herramienta, hay en el mismo taller de fabricación de herramientas, tienen sus propios hornos y tienen regularmente muflas, ¿sí? Pero hay que proteger la pieza ante la descarburación. Hace muchos años se utilizaba empacar en grafito, en carbono o en rebaba de hierro para disminuir la descarburización. Luego vino el uso de la laminilla de temple, que también es un método que nos ayuda. Luego vinieron ya los hornos de sales, los hornos de atmósfera controlada, y hoy hablamos de hornos de vacío, donde en ausencia del oxígeno, por supuesto, no se va a llevar a cabo la descarburización. Baja dureza por una baja velocidad de enfriamiento, por el tipo de que el acero fue incorrecto, una microestructura inadecuada, tal vez cementamos la pieza o tal vez es el resultado de la descarburización. Leí ahorita un reporte que me mandan en donde hablamos de precipitación de carburos al límite de grano. Recuerden ustedes
cuando hablábamos en el momento de la aceración y hablábamos de los carburos y veíamos una gráfica donde decíamos es muy importante no acercarnos a esta zona para no generar la precipitación de carburos. Ahí tenemos una consecuencia. Es probable que no le dimos la temperatura, no le dimos el tiempo correcto y entonces tuvimos una transformación parcial. Yo lo que siempre menciono, hay mucha gente que se ha dedicado a investigar y desarrollar nuevos aceros y probar. Y regularmente, si nosotros hacemos una consulta de alguna ficha técnica, ya sea de algún proveedor o de algún molino, o a lo mejor en la literatura base, vamos a encontrar que nos dicen este acero debe templarse, o la temperatura de ostenización, que es la forma correcta de llamarle, debe hacerse entre tal y tal rango. Entonces, ellos ya investigaron, ellos ya probaron y nos están haciendo esa recomendación. Entonces, es bien importante ajustarnos a esas condiciones. Grietas, a lo mejor tuvimos un fenómeno de reendurecimiento o retemplado, como llamamos, es decir, hice mi tratamiento térmico, chequé dureza, no me resultó y lo vuelvo a templar. Eso no es correcto. Lo correcto es, si mi primer tratamiento térmico no alcanzó la dureza que nosotros necesitamos, tenemos que recocerlo y entonces sí, volver a templar. Grietas, lo decíamos hace rato, por concepto de la descarburización, grietas por una velocidad de enfriamiento en exceso, grietas por falta o retardo en el revenido. Recuerden que yo les decía, es muy importante, una vez que he templado la pieza, no permito que la pieza llegue a temperatura ambiente, regularmente se debe de tener entre 70 y 80 grados, e inmediatamente meterlo a revenido. Muchos libros hablan de una temperatura mínimo de 180, otros hablan de 200 grados. Yo regularmente recomiendo 200 grados, 2 horas, y una vez que hayamos llegado a eso, ya lo podemos dejar enfriar directamente a temperatura ambiente, regresar tal vez mañana y hacer entonces el revenido para poder establecer la dureza que necesito. Grietas precisamente por esos espesores delgados, esos cambios bruscos de sección. Grietas, antes se usaba muchísimo el temple en aceite, obviamente por factores de riesgo y ecológicos, esto va en desuso. Inclusive las empresas que tienen tratamiento térmico dentro de su manufactura de herramientales, pues usan ventiladores, entonces hay aceros que podemos nosotros templar con un enfriamiento al aire y podemos mejorarlo si nosotros utilizamos un ventilador, pero por supuesto que todavía hay quien usa el aceite y eso es un precursor de grietas durante el temple. Claro que sucede durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Hay cambios dimensionales? Sí, por supuesto. Puede haber cambios dimensionales precisamente por las tensiones térmicas, es decir, tomo la pieza y directamente la mando a alta temperatura en lugar de llevar una secuencia de precalentamiento, o bien por el concepto de cambios de volumen. Lo que ahora vemos es el acero es uno de los materiales que puede cambiar de fase en estado sólido, ¿sí? Y eso es lo que nos permite que responda a un tratamiento térmico, y dentro de los aceros podemos hablar de fases o estructuras como ferrita o austenita, por ejemplo, y vemos que entre la ferrita y la austenita pues se parecen mucho, son muy claras. La diferencia es que en el caso de la austenita vemos los granos que son más equiaxiales, vemos más líneas rectas en comparación de lo que es la ferrita, perdón. Luego vemos aquí la ferrita y la perlita, donde la perlita es esto que parece una huella digital, ¿sí? Esas líneas, ¿sí? Y la ferrita son esas zonas blancas. Y aquí podemos hablar de que tenemos no sé, un acero H13, un D2, tal vez un 1045 en condición de recocido. Aquí podemos hablar de que tenemos un acero inoxidable del tipo austenítico. Vamos a pensar en un 304, en un 316. Aquí tal vez tenemos un acero de muy bajo contenido de carbono, tal vez un 1010 o tal vez un 430, quiero no equivocarme, que eso es un ferrítico. Pero estas son las fases, llamémosle suaves del acero. Cuando nosotros hacemos el tratamiento térmico de endurecimiento, vamos a pasar
esta fase a lo que se conoce con la fase dura del acero, que tiene un nombre que se llama martensita, ¿no? Y cuando me hablaban de esto, haz de cuenta que tomas un puño de paja y lo dejas caer y es así como se ve, ¿sí? Y esta es la fase dura de los aceros que nosotros es la que siempre estaremos buscando para el mejor desarrollo de las propiedades mecánicas. Pero hay una fase alterna que a veces le llaman vainita o martensita superior, porque la velocidad de enfriamiento no fue tan rápida, entonces alcanzamos esta fase, pero esta fase sigue siendo válida porque, por ejemplo, las muelles de los camiones, los resortes helicoidales de los vehículos que actúan precisamente como resorte, tienen un fenómeno de endurecimiento para obtener esta estructura. Se dice que el acero está formado por una estructura cristalina, ¿sí? Y que tenemos cubitos. Y en cada una de las diferentes posiciones tenemos ahí átomos de hierro, entonces tenemos a la ferrita, donde como tiene poco carbono, pues está en el centro de este cubito. Si hablamos de la austenita, donde tenemos la mejor disolución de todos los componentes, porque cuando vamos a templar el acero, tenemos que llevarlo a la zona austenítica, entonces consideremos que tenemos esta estructura cristalina, pero sigue siendo, yo le llamo un cubo. Pero cuando nosotros hacemos el proceso de endurecimiento, es decir, el temple, el enfriamiento súbito, y transformamos la austenita a martensita, resulta que sigue siendo un cubo, pero alargado. Entonces, el cambio de esta condición de cúbica a este paralelepípedo ya nos está hablando de un cambio volumétrico. Y es una de las explicaciones por qué cuando nosotros mandamos a templar una pieza, ¿sí? Esta pieza se dice que creció. Es decir, el exterior aumenta su tamaño y si tuviéramos un barreno, ¿sí? Este barreno se cierra, entonces crece hacia el interior. Por eso es que cuando mandamos a tratar térmicamente una pieza, le dejamos un sobrematerial para compensar precisamente las distorsiones por efecto del calentamiento, ¿sí? Por el exceso de temperatura, pero también para compensar estos cambios dimensionales de manera natural. La deformación la vamos a tener por las tensiones generadas por maquinado, ya lo decíamos hace rato, un excesivo maquinado, lo hicimos muy rápido, la profundidad de maquinado fue mucha. Es muy recomendable, antes del tratamiento térmico, llevar a cabo un relevado de tensiones. Si las tensiones son generadas por el tratamiento térmico, bueno, ya veíamos ahorita que es un cambio natural, pero también pudo haber sido un choque térmico, derivadas de un choque térmico, es decir, tomo la pieza, la meto directo a alta temperatura de estonización y entonces eso me está generando esas tensiones. Tensiones, por supuesto, durante el enfriamiento o inclusive por el acomodo de las piezas en el horno. Cuando nosotros hablábamos hace rato del tratamiento térmico, perdón, del proceso de fabricación del acero ESR, nosotros hablábamos que un acero convencional, pues su composición química no es completamente uniforme y esto podía darnos problemas durante el tratamiento térmico en que no alcance una dureza más uniforme o que tengamos demasiada deformación. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, utilizáramos hoy los aceros de tecnología ESR, podríamos inclusive disminuir este concepto en el cambio estructural. Pero además se dice que un acero ESR puede alcanzar entre 1 y 2 grados más de dureza Rodwell C que un acero no convencional. Un choque térmico, bueno, pues hagamos una etapa de precalentamiento. Regularmente, dependiendo del tipo de acero, en aceros de grado de herramienta se utilizan dos. El primer rango más o menos sobre los 600, 650 grados Celsius. El segundo sobre 800, 850. De ahí vamos directo a austenización. Rapidez de enfriamiento, bueno, pues hoy hay aceros que podemos templar en gases inertes, al aire, en sales, ¿sí? Depende del tipo de acero. Y esta última parte, pues depende directamente del taller. Hablábamos de la descarburización
y ya tocábamos varios puntos de dónde viene su origen. Podemos hablar de descarburización, porque desde origen venía mal, es decir, desde los procesos de laminación del acero, porque no hicimos la suficiente remoción de material, o lo que comentábamos ahorita en la pregunta que nos hacía, ¿no? Sale más costoso, sí, definitivamente, pero tenemos que hacer una adecuada remoción de material, o maquinamos de forma regular. Pero la descarburización también puede venir del tipo de horno que estemos usando. Les mencionaba yo, todavía hoy, por cuestiones de urgencia, de tiempo, llegan a tener en el taller de fabricación de herramientales una mufla para poder tratar térmicamente de sus piezas. Entonces, si no tenemos las atenciones debidas, posiblemente estemos generando descarburización. A lo mejor la baja dureza la obtuvimos por el tiempo de permanencia, no fue el suficiente, porque la temperatura de esterilización no fue la correcta, o porque el medio de enfriamiento no fue la adecuada. Si nosotros hablamos de obtener baja dureza bajo estas 4 condicionantes que tienen que ver con la descarburización, de ahí es la parte importante de qué medida debo de utilizar yo para poder fabricar la pieza a las dimensiones finales. Entonces, podemos ver aquí que si mi dimensión de fabricación final es de una pieza de 1x6, yo debo tener el suficiente sobrematerial para poder asegurar que todas las imperfecciones naturales de durante la fabricación del acero las puede eliminar. Y les recuerdo lo que veíamos hace rato con la norma ASTM A681, que es crítico para la fabricación de herramientales, en donde nos da un valor y nos recomienda aplicar un 25% mayor a este valor de profundidad de defectos para poder asegurar eliminar los mismos. Y además nos dice este valor por el 25% adicional, pero hay que considerar que tiene que ser por lado. Es decir, esa cantidad que hago la remoción en esta zona que marco, debo ser la misma en la parte opuesta, pero al igual como lo estoy haciendo aquí en el espesor, lo tengo que llevar a cabo en el ancho de la pieza. Hay ocasiones en que por facilidad de trabajo hago el desbaste de un solo lado y solamente el ajuste de medida lo hago por la parte posterior. Esto no nos aseguró una correcta limpieza de esas imperfecciones. Y acordemos de imperfecciones, grietas, traslapes, descarburización, material picado, etc., etc. Si hablamos nosotros de grietas y fractura durante el proceso de tratamiento térmico, bueno, puede ser la rapidez de enfriamiento, un inadecuado enfriamiento, una ausencia o retardo en el revenido, una temperatura baja del revenido, grietas derivadas por la descarburización, grietas derivadas por haber utilizado una temperatura alta de austenización, grietas por tensiones residuales durante el maquinado, derivadas de un choque térmico, o lo que decíamos hace rato, no es correcto. Si mi primer tratamiento térmico no me dio la dureza que yo requería, no puedo retemplar. Tengo que ir primero a un proceso de recocido y entonces sí volver a hacer el efecto de tratamiento térmico. O grietas, básicamente por consideraciones de diseño. Bien, les presento el siguiente caso, ¿sí? En esta ocasión, no sé si alcancen a ver aquí que tenemos una fisura y entonces igual tuvimos la reclamación por esta pieza porque se había fisurado. Si ustedes alcanzan a observar aquí, dice S7, que es un acero grado herramienta resistente al impacto. Cuando empezamos a hacer toda la evaluación, estábamos ahí con el taller de temple, nos encontramos que tenían información. Nosotros, el material era un S7, pero tenían información de tratamiento térmico con respecto a un S7 modificado y a un material sustituto alternativo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo templaste? No, pues es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Son materiales similares, podemos ver aquí, les estoy colocando la composición química nominal de estos dos materiales y la comparamos contra lo que nos establece ASTM A681.
pues obviamente este acero tiene un mayor contenido de carbono, por lo tanto la respuesta en tratamiento térmico será completamente diferente. La temperatura recomendada por la literatura para este material nos habla de 925 a 955 y para este otro nos habla de 950 a 970, es decir, la mínima temperatura para este material corresponde con la máxima temperatura de este material. Entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos? Un tratamiento térmico inadecuado en el momento que esto se llevó a cabo y dando como resultado la fractura de la pieza. Muy bien, sé que a lo mejor fue muy rápido, no alcanzamos a cubrir todas las variables. El objetivo de compartir esta información con ustedes es hacerlo de una manera sencilla, clara, en palabras no tan técnicas para que podamos comprender mejor. Y hemos cubierto estos 5 esquemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos de aceración, la laminación, los 2 conceptos que tocamos con respecto al diseño de la herramienta, la manufactura a través de los procesos de electroerosión y rectificado que son críticos, la parte de endurecimiento del acero y bueno, pues decir, tenemos hoy alternativas de acero que buscan mejorar el desempeño de los herramientales y a lo largo de esta historia hemos tenido la oportunidad de poder hacer muchas pruebas sobre estos nuevos materiales, que es un aspecto importante a considerar si ya es el momento de que por la aplicación nosotros debamos migrar a una tecnología diferente de acero. ¿Sí? Estas son algunas marcas que nosotros manejamos en los productos que proponemos a nuestros clientes. Tengo entendido, pudieron descargar el tríptico que está disponible ya para ustedes. También quiero suponer que ya en este momento está cargado parte de esta presentación, el cual ustedes podrán descargar. Y bueno, tenemos 5 minutos, no sé si tengamos oportunidad para una pregunta, Jorge. Sí, perdón, vamos a llevar a cabo una encuesta en este momento. Por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a revisar todas las preguntas que nos hicieron y vamos a buscar la forma de poderles dar respuesta, ya sea a través de una llamada telefónica, un correo electrónico, y poderlas atender, o bien cuando tengamos la oportunidad de reunirnos, poderlas contestar. Por mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos haber cubierto una serie de expectativas. Agradecemos lo que ahora ustedes estén contestando. Esto nos permitirá a nosotros poder mejorar. Siendo así, no me queda otra situación más que reiterarles nuestro agradecimiento y que estén todos ustedes muy bien. Muchas gracias.